Buenas noches, mi nombre es Aida Garmendia, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro. Actualmente curso el 5º año de Derecho y voy a realizar una presentación de la Cátedra Derecho Sucesoral y el tema está referido a la sucesión testamentaria y su clasificación. Podemos hablar acerca del origen de la sucesión testamentaria. Desde los inicios de la civilización, el hombre ha tenido a disposición bienes y estos bienes, cuando el sujeto se muere, pasa a sus sucesores en la época y en cada región tienen diferentes maneras de suceder. De allí nace la herencia. Por ejemplo, en el derecho asirio, la forma de herencia estaba escrita en las tablas de leyes, donde se establecía que en primer lugar heredaban los hijos y en segundo lugar la esposa, en dado caso que muriera un esposo. En el derecho griego se establecían que las cosas dejadas en herencia no podían ser enajenadas por venta o testamento. En el derecho romano, primero, cuando el pater de la familia moría, el debe de cuidar y mandar en la familia era cedido al sucesor de este. Luego los bienes pasaron también a tener carácter de herencia. En el derecho germánico, en cuestiones de herencia, los hijos varones y los descendientes tenían preferencia en cuanto a las mujeres y los ascendientes. Luego los heredaban los hermanos. En el derecho francés solo tenían derecho a heredar los parientes directos, es decir, legítimos, en donde no heredaban los cónyuges. En el derecho español, el fuero del libro era el cuerpo legislativo que establecía la figura del testamento y que sucedían los parientes legítimos. Entonces, podemos decir que el testamento es aquella que se origina cuando el causante, en previsión de su muerte, próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes, señalando a quiénes y en qué forma deben transferirse. Pero esta voluntad debe cumplir unos requisitos para esta manifestación de la voluntad, que sea válida y que pueda tener eficacia jurídica, los cuales son que sea emitida de forma válida, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, o sea, mediante testamento, que el causante o de cuyos sea capaz de disponer y que el instituido sea capaz para suceder o percibir y que en la disposición testamentaria se haya respetado la legítima. Podemos considerar que en su naturaleza jurídica está normado en nuestro Código Civil y establece en el artículo 834 que las disposiciones testamentarias que comprenden la universalidad de una parte alicuota de los bienes del testador son a título universal y atribuyen la calidad de heredero. Los demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad de legatario. La personalidad del individuo se pierde con la muerte, no sucede lo mismo con su patrimonio. Es tal el interés jurídico y económico que reviste el patrimonio que sería sumamente indebido terminar estas relaciones con la muerte de la persona. Para la ley, la muerte de la persona no destruye su situación patrimonial. Todos sus derechos y obligaciones subsisten, el patrimonio no se altera, únicamente se transmite a los que deben recibirlo. En una palabra, el patrimonio del difunto solo cambia de titular. Como es lógico, la sucesión testamentaria se inicia siempre por un testamento. Este es un acto personalísimo, revocable y libre. Es en este hecho en el que radica la naturaleza jurídica del testamento. Las condiciones y requisitos del testamento. La voluntad del testador debe manifestarse directamente, es decir, en este caso no cabe la representación, por lo que no será posible que una persona le otorgue a otra un poder especial y menos a uno en general, para que en su nombre y representación otorgue su testamento. La voluntad del testador debe ser expresada de manera inequívoca. Carecerá de validez cualquier manifestación hecha mediante señales o expresada en forma dudosa o indefinida. La voluntad del testador debe ser consciente y libre. No tendrá validez cualquier manifestación realizada por una persona que no se encuentre en pleno uso de sus facultades, inducido a testar bajo engaño o sometido por violencia. El testador debe estar en plena capacidad para efectuar el acto. Se considera nula
toda disposición testamentaria hecha por quien no reúna los requisitos de la capacidad. Ahora, podemos hablar de la capacidad para testar. En el artículo 836 del Código Civil nos señala que pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley, lo que ratifica el principio del derecho de acuerdo al cual la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Por lo quien pretende alegar la incapacidad en contra de quien haya testado sin ser capaz necesariamente deberá probar el hecho que la determine. Por lo tanto, construyendo la incapacidad una excepción que implica la pérdida de un derecho que en principio se le reconoce a toda persona, no se puede admitir otras incapacidades que las expresa y taxativamente en la ley. Señala el artículo 387 del Código Civil cuáles son son incapaces de testar. Los que no hayan cumplido 16 años a menos que sean viudos, casados o divorciados, los entredichos por defecto intelectual, los que no estén en juicio al hacer el testamento, los sordomudos, los mudos que no sepan y no puedan escribir. En el artículo 838, para calificar la capacidad para testar, se atiende únicamente al tiempo en que se otorga el testamento, es decir, que si para ese momento no existía la incapacidad para testar, aunque se haya surgido luego, el testamento será válido. Por el contrario, si el testamento fue hecho mientras existía alguna de las causales de incapacidad, este será nulo y no podrá ser convalidado con la desaparición de esta, por lo que será necesario que se otorgue un nuevo testamento si se desea hacer válidas las disposiciones de la última voluntad. Capacidad para recibir por testamento. En el artículo 839 del Código Civil puede recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Y en su artículo 840 son incapaces para recibir por testamento los que no son incapaces para suceder in estato. Sin embargo, puede recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no esté concebido todavía. En el artículo 841 del Código Civil son igualmente incapaces de heredar por testamento las iglesias de cualquier credo y las instituciones en manos muertas, los ordenados in sacris y los ministros de cualquier culto, a menos que le sea instituido sea cónyuge, ascendiente, descendiente o parientes consanguíneos dentro del cuarto grado de consanguinidad, inclusive del testador. La incapacidad que afecta a la persona y entidades mencionadas pueden ser absolutas o relativas. Serán absolutas cuando se le impida recibir por testamento de toda de otra persona, en tanto que será relativa si le impide recibir solo de una o varias personas determinadas, pero no de otras personas. Las limitaciones a estas capacidades de testar y recibir por testamento. El legislador limita en protección a los intereses de los parientes y allegados al del cuyus o causante la capacidad de determinadas personas, ya que para recibir por testamento, es decir, incapacidades relativas que afecten a ciertas personas en relación a otras expresadas señaladas. Fundaciones. Con una excepción a la incapacidad que hiere a las asociaciones que no hayan obtenido aún la capacidad jurídica por no haber cumplido los requisitos de inscripción ante la respectiva oficina de registro, debemos señalar a las fundaciones, las cuales pueden establecer por testamento en el artículo 19 del Código Civil, caso en el cual se consideran con existencia jurídica desde el otorgamiento de este, siempre que luego de la apertura de la sucesión se cumplan con los requisitos de protocolización. El indigno. El indigno para recibir en instato lo es también para recibir por testamento de aquel que hubiera ofendido conforme a lo previsto en el artículo 810 del Código Civil. Pero asimismo le son aplicables las disposiciones de los artículos 811 y 812 y primera parte del 813 del mismo Código. Es decir, que puede ser redimido
redimido está obligado a restituir los frutos de que haya gozado y no transmite su indignidad a sus descendientes, tal como lo señalan los mencionados artículos. Los tutores. El tutor no podrá aprovecharse de las disposiciones testamentarias de su pupilo que haya sido hecha antes de la aprobación de las cuentas definitivas, aunque el testador hubiese muerto después de aprobadas dichas cuentas. Sin embargo, son eficaces estas disposiciones testamentarias si el tutor es ascendiente, descendiente, hermano o hermana o cónyuge del pupilo, establecido en el artículo 844 del Código Civil. El registrador y otros oficiales del registro y testigos. Las disposiciones testamentarias hechas a favor del registrador o de cualquier otro oficial civil, militar, marino o consular que haya recibido el testamento abierto o de alguno de los testigos no tendrá efecto, según el artículo 846 del Código Civil. Tampoco lo tendrán las instituciones y los legados hechas a favor de la persona que haya escrito el testamento cerrado, a menos que en este caso que la disposición testamentaria fuera aprobada en cláusula escrita a mano del testador o verbalmente por esta ante el registrador y testigo de los instrumentos, y estas circunstancias deberá constar en el acta respectiva según el artículo 847 del Código Civil. El cónyuge del binubo. Existe una incapacidad parcial que afecta a quien ha contraído segundas nupcias. Luego, desde el disuelto, por supuesto, el vínculo anterior en sentido de limitar su derecho a testar a favor del cónyuge, ya que no le permite instituirse por una parte superior a la que recibía el menor favorecido de los hijos de los matrimonios anteriores, según el artículo 845 del Código Civil, y por consiguiente, el cónyuge supersid del binubio no puede recibir más de esta porción. Clases y forma del testamento. Muchas y variadas son las clases y formas de testamento, dependiendo de las características o caracteres específicos de cada uno de ellos. Así se habla del testamento abierto, del testamento cerrado, del testamento común, ordinario y testamento especial o privilegiado. Testamento mancomunado, marítimo, militar, hológrafo, entre otros. Pero nuestro Código Civil admite solo 3 clases de testamento, que son el ordinario, el especial y testamentos otorgados en el extranjero, los cuales sintetizaremos en el esquema que a continuación voy a presentar. Por ejemplo, en el testamento abierto es protocolizado por un documento público, según el artículo 825 del Código Civil, sin protocolizar ante el registrador y 2 testigos, artículo 853, 54 y 56 y 882 del Código Civil, sin protocolizar y ante 5 testigos ni la concurrencia del registrador, artículo 853, 855, 856 y 882 del Código Civil. Y el testamento cerrado está previsto en el artículo 857 al 882 del Código Civil. Los testamentos especiales. En los testamentos especiales, en los lugares donde hay una epidemia, artículo 865, 66 y 882 del Código Civil. A bordo de buques de marinas de guerra o de marina mercante, lo establece el artículo 867, 874 y 882 del Código Civil. Y otorgado por militares, establecido en el Código Civil, artículo 875 al 878, inclusive el 882 del Código Civil, y los testamentos otorgados en el extranjero, según lo previsto en el Código Civil del 875 y el 882. Las clases de testamento pueden ser ordinario. El 849, el testamento puede ser abierto o cerrado. Hablamos del testamento abierto, que es el llamado también mancupativo, es en el cual el testador, al momento de otorgarlo, manifiesta su voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando las mismas enteradas de lo que en él se dispone. En el artículo 852 del Código Civil, el testamento abierto debe otorgarse en escritura pública, con los requisitos y formalidades exigidos por la ley del registro público para la protocolización de los documentos. Lo que se diferencia del testamento cerrado es que las disposiciones ordenadas por el testador son conocidas de inmediato por todas las personas que intervienen en el acto del otorgamiento.
Formas de testamento abierto: mediante la escritura pública, el otorgarlo ante el registrador y 2 testigos sin necesidad de protocolización, y otorgar ante 5 testigos en cuyo caso no se necesita la presencia del registrador. El testamento cerrado es aquel en donde el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en un pliego cerrado que presenta a las personas que deben autorizar el auto. Este pliego se denomina plica. Nadie se entera de su contenido, lo que constituye una ventaja, pero ofrece la ventaja de que fallecido el testador, hay que seguir un procedimiento judicial de apertura. Requisitos de solemnidades: por ejemplo, papel cerrado y sellado, declaración solemne, declaración de firma, fe del registrador, protocolización, firma del testador y la nulidad. Testamentos especiales: se otorga cuando el testador no puede recurrir a la forma ordinaria del testamento por encontrarse en circunstancias ordinarias de tiempo y lugar, por lo que el legislador permite el empleo de forma simplificada en atención a tales circunstancias, lo cual es solo en las circunstancias señaladas por nuestro código ocurre. En lugares donde hay una epidemia grave que se repute contagiosa, cuando esté a bordo de un barco de guerra o de marina mercante, cuando es militar en campaña, que es llamado a testamento militar, y testamentos otorgados en el país extranjero. Los testamentos otorgados en el país extranjero, tanto los venezolanos como los extranjeros podrán otorgar testamentos en el exterior para que surta efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma y las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, deberá otorgarse en forma auténtica, pero también podrá otorgarlo tanto los venezolanos como los extranjeros en el exterior, pero para que surta efecto en Venezuela ante el agente diplomático consular venezolano, atendiéndose en este caso a las leyes de nuestro país. En tales casos, el agente diplomático consular hará las veces registrador y debe cumplir con el acto de otorgamiento de las disposiciones establecidas en el Código Civil en su artículo 880. Esa ha sido toda mi presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.